Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos va a tocar hablar el día de hoy es sobre el país vecino y también hermano de Argentina, que está pasando momentos extremadamente difíciles. Y no solo el país en general, sino su población, que siempre es la más afectada por los desmanejos y el avance del Estado sobre las libertades económicas, civiles y políticas de sus ciudadanos. Recientemente vimos el caso del Presto, el youtuber que metieron preso injustamente por ser un crítico del gobierno. Y ahora tenemos protestas en en la provincia de Buenos Aires, en las cuales la policía de Argentina reclama, o mejor dicho, la policía bonaerense reclama mejores remuneraciones, mejoras salariales para poder seguir trabajando. Y esto es solamente el resultado del crecimiento del Estado y un cambio en el modelo económico argentino que se dio a mediados del siglo pasado, en las cuales Perón y otro tipo ya de golpes militares pedían cambiar el sistema porque era muy injusto, a pesar de que Argentina era uno de los países más ricos del mundo el siglo pasado, y ahora está entre un país que se está empobreciendo cada vez más. Y vamos a ver que los argentinos están saliendo de su país y se están yendo a Uruguay, a Chile y a otros países porque la situación en su país se está volviendo insostenible. Y hay un peligro para el Perú, porque nosotros vamos a ver que si nosotros seguimos en esta senda de seguir confiando en el Estado para resolver, para que cada vez el Estado siga metido en la economía, vamos a lamentablemente en un futuro seguir ese mal camino. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir mejorando este canal como lo vengo haciendo en todos estos meses. Y ahora sí, vamos a ver todo lo que les estoy comentando, y esta es la noticia principal que les he querido traer el día de hoy, que dice lo siguiente: Carlos Enciso, que es el embajador de Uruguay en Argentina. Esta noticia para mí es bastante demoledora. Tenemos unos 100 trámites semanales para solicitar la residencia. El funcionario de la calle Pou aseguró en diálogo con Infobae que hay una creciente demanda de solicitudes es hora de redistribuir todo ese cariño, o retribuir, mejor dicho, todo ese cariño y esa hospitalidad, afirmó. ¿Qué es lo que está pasando? Como digo, los argentinos se ven obligados a salir de su país porque las condiciones, tanto políticas y económicas, se están volviendo insostenibles. Argentina tiene una paralización, una cuarentena, mejor dicho, una restricción de las salidas por más ya de 160 días, si no me equivoco. Y esto es algo insostenible. La gente está harta, las pymes están quebrando, el país está resquebrajando, y todo este escenario es bastante apocalíptico. Pero antes de entender esta noticia, para saber cómo llegó Argentina a ese sitio, debemos entender que, por ejemplo, tenemos huelgas también. No solo es el hecho de que la situación económica esté mal, sino que la misma policía, o sea, empleados que trabajan para el Estado, está pidiendo y haciendo huelgas para hacer mejores salariales, porque no se sienten cómodos con la remuneración, ya que recordemos que en Argentina tiene una inflación más o menos del 55% anual. En Perú solamente es del 2% anual. Así que más o menos en Argentina el peso vale cada vez menos, y por lo tanto necesitan mejoras salariales constantemente, porque si no la inflación se come el poder adquisitivo del dinero. Vamos a leer qué dicen acá. Policía de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, organizaron este miércoles 9 de septiembre del 2020 una huelga y manifestación callejera en demanda de mejores salarios en medio de la pandemia que todos conocemos. La protesta es justa y legal. Los salarios policiales no alcanzan para vivir, dijo un vocero de los huelguistas, Luis Tunil, al canal C5N, que es un canal impecable. Para nada es siervo del gobierno. No, es un canal imparcial totalmente. Todos lo sabemos. Y como hemos visto, las protestas están haciendo que el presidente Alberto Fernández de Argentina quiera solucionarlos cuanto antes, porque sin policía no hay orden. Y como todos sabemos, el Estado es la máxima representación de la represión para así hacer cumplir la seguridad y hacer cumplir las leyes. Entonces, un Estado sin fuerza, que cuando el Estado, recordemos que es el monopolio de la fuerza, pues no tiene mucho sentido que digamos. Sabiendo eso, el presidente Alberto Fernández debe mantener contentas a las fuerzas policiales, y por eso ordenó mejorar los salarios de toda la policía de la provincia de Buenos Aires.
¿Y de dónde va a sacar el dinero? Si recordemos que Argentina es un país ya casi quebrado. Pues tiene que sacar recursos de otras partes. Eso es lo que pasa en el Estado. El Estado no tiene riqueza. El Estado tiene que pagar bastantes cosas porque cada vez gasta más. Porque el Estado siempre crece año tras año en todos los países del mundo. Obviamente los países en los que no creen en la libertad crecen muchísimo más, como en Argentina. Y tomaron esta decisión. Los recursos para la policía. El nuevo cruce político en Argentina. Esta semana el tema político en Argentina fue de dónde sacar los recursos para financiar los aumentos salariales a la policía. El gobierno nacional decidió tomarlos de la ciudad de Buenos Aires y eso provocó un enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y el jefe porteño, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, que ahora se dispone a llevar el caso a la justicia. Hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y van a perjudicar a otros. Y allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros. El perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita. En todo caso, el perjuicio es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirlo en las carencias que existen en la Argentina, indicó el mandatario durante un acto virtual para presentar obra pública en varias provincias. Esto me da bastante gracia porque Argentina lleva diciendo este discurso desde que cambiaron el modelo económico. Ni siquiera cambiaron la constitución, la modificaron tanto que ahora la constitución de Argentina es irreconocible a lo que era la constitución de Alberdi, lo que les permitió ser ricos gracias a la libertad económica, hacer que los ciudadanos no paguen muchos impuestos, no tengan regulaciones, el Estado no esté metido en cada aspecto de la vida cotidiana. Todo eso los hicieron ricos. Cuando cambiaron el discurso dijeron no, la injusticia, la desigualdad, todo este tipo de cosas, pues cayeron en lo que todos sabemos, la pobreza. Y ahora bien, el presidente de Argentina nos viene a decir que ahora para mejorar la situación del país hay que distribuir, hay que quitarle a los que tienen mucho para dársela a los que tienen poco. ¿A qué me suena esto? Esto no me suena a Venezuela, esto no es lo que dice el socialismo, que los que tienen los medios de producción son los que concentran la riqueza y por eso el Estado debe distribuir. Lo mismo es siempre, ya sabemos el resultado. Argentina está cada vez más pobre, pero esto no es solo una cuestión de una disputa política, sino que es una crisis social y que enfrenta y que revela los males argentinos en sus políticas públicas. Vamos a leerlo aquí. La crisis social argentina llevó a la ruptura política y a una guerra por los recursos fiscales. O sea, Argentina está tan endeudada y no tiene dinero para pagar estos aumentos que quieren hacer. O sea, recordemos que están haciendo lo mismo que Perú. Perú está haciendo lo mismo. En vez de hacer un plan de ahorro, hacer un plan de austeridad para gastar lo menos posible y así hacer que la economía se recupere. ¿Por qué? Porque el Estado cuando gasta necesita sacar el dinero a los demás. Entonces si el Estado gasta más necesita sacar el dinero a nosotros, a los contribuyentes. Y para eso necesita, como digo, cobrarnos más impuestos. En cambio, si el Estado es más pequeño y no gasta tanto, cada vez no debe sacar menos. Y por lo tanto nos saca menos dinero. Nosotros tenemos más dinero para comprar, para ahorrar, que es el gran motor de la economía, es el ahorro. Y encima las cosas son más baratas. Recordemos solamente en Perú que los precios de los productos más o menos se va un quinto se va en cuestiones de lo que otros países, para que los argentinos entiendan, en el IVA, por ejemplo, o el impuesto de valor agregado, etcétera. Vamos a leer acá. Ante la urgencia de desactivar una huelga policial, Alberto Fernández le sacó parte de los ingresos tributarios a la ciudad de Buenos Aires para asistir a Axel Kicillof, gobernador de la provincia y protegido de Cristina Fernández. O sea, algo bastante hermoso, como los políticos, a los que son partidarios de su régimen, por más corrupto o malo que pueda ser, se les puede dar más recursos que a los opositores. Esto es por supuesto algo lamentable y nos dice que Argentina cada vez está peor. Acá les dejo un artículo de Infobae de Silvia Mercado para que ustedes lo lean. Cómo el peronismo durante 28 años de la democracia castigó a la provincia de Buenos Aires. En este artículo nos dice que el peronismo, con Axel Kicillof a la cabeza para la provincia de Buenos Aires, hizo de la ciudad, hablemos de la ciudad porque existe la ciudad y luego la provincia de Buenos Aires, hubieron varios manejos, varias malversaciones, corrupción, gasto público, y ahora no tienen para pagar nada. La provincia de Buenos Aires está a punto de quebrar. Y todo esto, como digo, no es solo de ahora, esto tiene raíces
histórica. Si lo vemos, por ejemplo, siempre me gusta citar el índice de libertad económica de la Fundación Heritage 2020. Argentina está en el puesto, vamos a buscarlo. Por acá, ahí está. 149 de libertad económica. En Argentina es imposible emprender. Sí, es imposible. Para emprender tienes que evadir impuestos casi, porque si tú pagas todos tus impuestos, recordando la noticia que vimos en un video pasado, tu negocio deja de ser rentable si tú pagas todos tus impuestos. Así que sí o sí tienes que evadir. O sea, es algo lamentable. Y Perú va en el mismo camino. Perú está en el puesto 51. Cada vez estamos más bajo. Nosotros estábamos en el 30 y tantos, o alguna vez subimos al 40, pero nos manteníamos ahí. Ahora estamos en el puesto 51 y el año que viene ojalá no bajemos más, porque cada vez vamos a tener más Estado y menos mercado. Y acá tenemos otro que es el cáncer de Argentina, que es el enorme Estado y el enorme gasto público. Desde 2012 subió 32% la proporción de empleados públicos sobre privados. En los últimos 8 años el volumen del empleo estatal creció 26%, mientras que la cantidad de asalariados privados bajó y representa menos de la mitad del empleo total, relevó el ARAF. A datos de abril hay 55 trabajadores del sector público cada 100 del sector privado, pero con 90 días adicionales de cuarentena el panorama luce más oscuro. O sea, esto es algo que increíble. O sea, incluso en algunas provincias de Argentina existen más empleados públicos que privados. Y como digo, el Estado no genera riqueza. Todos esos sueldos de los empleados públicos se pagan con sueldo del sector privado. No es al revés. Mientras tengas más Estado, vas a tener más pobres, más desempleo, cada vez, no, desempleo no, vas a tener más empleo, pero más empleo público, lo cual no beneficia en nada al país, porque ese empleo público se paga con el sector privado. Si el sector privado cada vez más chico, te quedas sin plata para financiar al sector público. Y como digo, acá tengo algo bastante de miedo. ¿Por qué? Porque Perú, a raíz de todo esto, por ejemplo, vamos a leer esta noticia para hacer un paralelismo con el caso peruano, que obviamente nosotros no estamos tan hundidos en ese sentido, pero también tenemos nuestros propios problemas. Por ejemplo, Fitch. Perú queda con pocos recursos para defender la economía de futuros choques. Debilitamiento del marco de la política macroeconómica o fiscal, un crecimiento económico potencial post-pandemia muy débil o incapacidad de reducir el déficit fiscal son algunos riesgos para la calificación del país. Me parece algo lamentable. Perú gastó ingentes cantidades de dinero para sobrellevar la crisis cuando no debió gastar, debió ahorrar, bajar el gasto público, porque nunca se deben subir los impuestos, esto lo decía Juan Ramón Rayo, pero menos deben subir en momentos de crisis. Luego seguimos aquí, las economías más innovadoras de Latam. ¿En qué lugar está Perú? Pues Perú está en el puesto, lo vamos a ver acá, que lo acabo de leer, Perú está en el puesto penúltimo de LATAM. O sea, imagínate, ya de por sí nuestra región está muy atrasada. El primero es Chile, por supuesto, que tiene la economía más libre de América Latina, en el puesto 54. Segundo está México. En Perú está en el puesto penúltimo. Y Argentina está en el puesto último de Latinoamérica, que es algo horrible. Para que nosotros entendamos bien por qué camino estamos yendo y qué deberíamos hacer. La respuesta solamente es libertad, más mercado, más privados, más gente que trabaja y cada vez menos políticos, menos Estado, menos ministerios y menos políticas públicas que lo único que hacen es empobrecernos a todos. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Siempre trato de traerles las mejores noticias para que ustedes estén informados de todo lo que pasa y entendamos bien que este escenario que les voy a dejar abajo para que ustedes lo lean, este escenario que le preguntan al embajador de Uruguay en Argentina, es el resultado de empobrecer un país, porque alguien que abandona su país es porque de verdad ya no encuentra futuro en casa. Muchas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete, que subo videos todos los días a las 7 de la noche hora Perú, y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.